Cuando nosotros vemos, hermanos, la creación por Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, algo que destaca ahí es el orden. De hecho, usted lo puede notar también cuando dice, y vio Dios lo que había hecho, y aquí que todo era bueno. Y al finalizar su creación, en el versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno en gran manera. La iglesia, hermanos, no es la excepción. Algo que destaca desde la creación es que nuestro Dios es un Dios de orden. Y por eso en la primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que nuestro Dios, que es un Dios de orden, hermanos, también ha dejado un orden para la iglesia. Hace un momento, para los que no estuvieron en la clase, de forma breve, Dios ordenó, es decir, Dios designó a un grupo de personas encargadas de cuidar a la iglesia, hablando específicamente de la congregación local. Dios puso una organización bíblica, es decir, Hechos 14:23, que se constituyeran ancianos en cada iglesia. Esos ancianos también son llamados obispos, episcopos, según la traducción de la Biblia, y también son llamados pastores. Y estos ancianos están para vigilar, para cuidar, para proteger, para supervisar y para pastorear o alimentar a la iglesia de Dios. Hacíamos énfasis en que siempre es una pluralidad de ancianos en una congregación local. Jamás un anciano en dos, ni siquiera en una o en más congregaciones. Siempre es una pluralidad de ancianos en una congregación local. Y estos a su vez deben de cumplir requisitos específicos para ser siquiera considerados en la lista para desempeñar ese cargo o ese trabajo o esa responsabilidad dentro de la iglesia. También dijimos que no es una jerarquía. En la iglesia del Señor no hay jerarquías. Y también hablamos de paso de la membresía. Hay quienes alimentan y quienes son alimentados, pero todo dentro de una congregación local. En ello, hermanos, no solamente destaca el diseño de Dios, no solamente destaca que nuestro Dios es un Dios de orden, también se destaca, hermanos, lo que es la sabiduría de Dios. Dios fue realmente sabio al establecer ancianos en cada iglesia, porque así, hermanos, si una iglesia apostata de la fe, como los ancianos no tienen injerencia en las decisiones de otra congregación, ni tampoco tienen un papel activo en ninguna otra congregación, sino que se limita única y exclusivamente a la congregación local, luego entonces la apostasía no puede contaminar otras congregaciones de la iglesia de Cristo. Esa es la sabiduría de Dios. Es como una ventana. Aquí tenemos nosotros una ventana, pero tenemos el problema de que si alguno de los niños anda jugando con la pelota y de repente le da un balonazo, ya quebró toda la ventana, porque es en una sola exhibición. Pero si esa ventana fuera que tuviera varios cuadritos ahí, varios vidrios con su respectiva armazón metálica, y alguien pegara un balonazo o incluso una pedrada, en todo caso, como está dividido en varios cuadros, rompería solamente una ventana, solamente un vidrio y no toda la ventana. ¿Se fija? Lo mismo, por eso Dios estableció que hubiera varios ancianos en una congregación local, porque así si una congregación se pervierte doctrinalmente y deja de ser la iglesia de Cristo, solamente esa congregación se pierde y no afecta en nada al cuerpo a nivel global de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hermanos, en la iglesia no solamente hay obispos, también hay diáconos. Vamos a Filipenses 1:1. Ya lo leíamos hace un momento, pero vamos otra vez. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Espero que tome buenas notas para que usted pueda platicar con sus parientes, amigos, vecinos, y pueda ayudarles a entender a ellos por qué no están en la verdad. Recuerde que solamente la verdad
nos hará libres. Y así Daniela puede sentarse con sus compañeros de la escuela y decirle, mira, el hecho de que allí haya un pastor y no una pluralidad de ancianos sobre una congregación local, eso descarta que sea la iglesia verdadera. El hecho de que haya un pastor sobre 2 o más congregaciones, eso descarta que sea la iglesia verdadera. Pero también en la iglesia hay diáconos. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Note usted, con los obispos y diáconos. Así que en la iglesia del Señor, tanto hay obispos en cada iglesia, como también hay diáconos. Estos diáconos, hermanos, según la Escritura, también tienen un perfil que llenar, que cumplir. Acompáñenme, por favor, a la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos del 8 al versículo 13. Los diáconos, por cierto, siempre varones, no mujeres, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Aclaro que, aunque dice ahí no dados a mucho vino, para el lector original, no mucho vino no significa que sí poquito, significa nada, cero, en absoluto, totalmente alejado del vino. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, y quiero aclarar que aquí la palabra mujeres no se refiere que hay mujeres diáconos, sino que el texto está diciendo las esposas de ellos, las esposas de los diáconos. Es decir, dicho de otra manera, hermano, no solamente el anciano debe cumplir ciertos requisitos, sino también la familia del anciano, como la esposa o los hijos. Porque si estos no tienen un buen testimonio, estos descalifican al anciano para ser anciano en la congregación local. De la misma manera, los diáconos van a ser puestos a prueba primero, si es que son irreprensibles, y también sus esposas. Si resulta que no lo son, entonces quedan descalificados para servir en la iglesia. Entonces recuerda, hermano, que nuestro Dios es un Dios de orden. Y dice que todas las cosas se hagan decentemente y con orden. Nuestro Dios es un Dios de disciplina. Las mujeres, refiriéndose a las esposas, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, después entraremos detalladamente a lo que son los requisitos de los obispos y de los diáconos. Por ahora sepan que hay requisitos. Por cierto, hermanos, tarea. Sonrían, hermanos. Tarea. Es para que aprendan. Hermana Dani, tarea. Apúntele ahí, que no te olvide. Requisitos de los ancianos. Y en otra hoja, requisitos de los diáconos. Para que se vayan familiarizando con cuáles son los requisitos. Van a hacer una lista de todos los requisitos. Las citas son 1 Timoteo 3, del 1 al 7, Tito 1, del 5 al 9, 1 de Pedro 5, del 1 al 4. Otra vez, 1 Timoteo 3, del 1 al 8, Tito 1, del 5 al 9, 1 Pedro 5, del 1 al 4. Ahí encontramos la lista de los requisitos de los obispos, ancianos o pastores. Y de los diáconos. 1 Timoteo 3, del 8 al 13 y Hechos 6, del 1 al 6. Lista de los diáconos. 1 Timoteo 3, del 8 al 13 y Hechos 6,
del 1 al 6. Van a poner requisitos personales. Primero, la lista de todos juntos. Luego, requisitos personales. Luego, requisitos sociales. Y luego, requisitos familiares. Para que se vayan familiarizando con la clase de requisitos que Dios pide. Y así usted sepa quién es elegible o quién no es elegible. Y así cuando llegue el momento no haya discusión, no haya peleas, no haya contiendas o no haya desacuerdos. ¿Pero por qué no el hermano? Bueno, no, por las razones que usted ya sabe. ¿Y por qué el hermano sí? Sí, por las razones que usted ya sabe. Las que están escritas en la palabra de Dios. Primero la lista de todos los requisitos, luego requisitos personales, requisitos sociales y requisitos familiares. Y luego otra lista. Recuerde la tarea. En otra hoja van a ser 3 hojas. Una, todos los requisitos de corrido. Otra, requisitos personales, sociales y familiares. Y otra, por separado, requisitos positivos y requisitos negativos. Es decir, lo que sí debe ser y lo que no debe ser. Esa es tarea. Ese es trabajo. Tómese el tiempo de leerlo las veces que sea necesario y escribirlos. Requisitos de todos los requisitos juntos, personales, familiares y sociales, y luego positivos y negativos, lo que sí debe ser y lo que no debe ser. Eso es tarea, cada uno de ustedes por escrito, no por computadora, con puño y letra. ¿Ok? Para que así tarde más tiempo escribiéndolo y medite en lo que está escribiendo y lo que está haciendo. Primera Timoteo 3, del 1 al 7, con respecto a los ancianos. Tito 1, del 5 al 9. Y Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera Timoteo 3, del 1 al 7. Tito 1, del 5 al 9. Y Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Luego de los diáconos, Primera Timoteo 3, del 8 al 13. Y Hechos 6, del 1 al 6. Vamos al libro de los Hechos, hermanos, capítulo 6. Vamos a leerlo, los versículos del 1 al 6. En la iglesia debe haber diáconos. Ya aclaramos, para los que no estuvieron en la clase, que cuando no hay ancianos, sí es la iglesia de Dios, pero no es la iglesia que Dios quiere. Dios quiere que haya ancianos en la iglesia. De ahí que nuestros niños, por ejemplo Anita, debe estar pensando en, me voy a casar con alguien que aspire a ser anciano, o evangelista, o diácono en la iglesia. Y eso quiere decir que Anita y todas las niñas aquí presentes deben de cuidar su conducta, deben de cuidar su comportamiento, porque eso determinará el día de mañana si sus esposos van a ser ancianos o no dentro de la iglesia. La iglesia es valiosa y Dios quiere gente dentro de la iglesia que cuide de la iglesia. Eso quiere decir que usted va a elegir con quién se va a casar y con quién no se va a casar. No nada más si le gusta o si no le gusta, sino si es elegible o no. Su pensamiento debe estar en amar aquello que Dios ama, de poner a Dios en primer lugar. Y usted como varoncito también tiene que ir creciendo, Javier. ¿No vino Javier? Debe estar en su mente, en su corazón. La iglesia se compró con la sangre de Cristo. La iglesia es valiosa para Dios. En ella se encuentran la salvación y todas las bendiciones espirituales. Y debemos de cuidar la iglesia de la apostasía, de la falsa. Si yo me tengo que capacitar para el día de mañana, bien servir como evangelista, o como maestro, o como predicador, o como diácono, o como anciano en la iglesia del Señor, o sosteniendo la obra de alguna manera. Y eso implica también analizar bien con quién se va a casar el día de mañana, para que le ayude en ese ministerio y en ese servicio. Pensando hacia el futuro y pensando en nunca desistir, en nunca abandonar el camino de la salvación. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dése una idea. En el
el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 41, el primer día, un día domingo, porque fue durante la fiesta de Pentecostés, y siempre cae en domingo, que el evangelio fue presentado. Se presentó a Jesucristo como crucificado, muerto y resucitado, ascendido y sentado a la diestra de Dios. La gente que lo creyó preguntó: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, Hechos 6:1 empieza diciendo como creciera. En el primer día dice que ¿cuál fue el número? Como 3,000. El versículo 47 nos dice, fíjense lo que dice ahí, el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada semana, cada mes, cada año, cada cuándo, dice ahí. Cada día. ¿No los veo con sus Biblias, jóvenes? Abran sus Biblias. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que tenemos a personas que han sido salvas. Pero ¿cada cuántos días? Todos los días. En el capítulo 4, acompáñenme allá. El versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Subraye, solamente varones 3,000 más 5,000 son 8,000 varones. Hechos 6:1 dice: y como creciera la iglesia del Señor. Pero ahí se menciona solamente de 2 días. En el capítulo 12, el día de Pentecostés, y luego cuando ocurrió el milagro de aquel varón. Así que tenemos por lo menos 8,000 solamente varones. Quiero pensar que muchos de ellos eran casados. Bueno, tenemos una congregación de 8,000 personas. Pero la palabra de Dios no se detiene ahí, puesto que la palabra de Dios dice que la iglesia seguía creciendo. Fíjese, Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. O sea, no se quedaron con esos 3,000 y con esos 5,000. La iglesia aumentaba más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Así que tenemos una iglesia de por lo menos unos 15,000 personas. Porque si solamente 8,000 eran varones, estamos hablando de 15,000. Dice el versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hasta aquí, hermanos, quiero hacer una nota al pie. Ser cristiano, hermanos, es de todos los días. Fíjense, en el capítulo 2 de Hechos, dice el versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cada cuándo se reunían ellos, hermanos? ¿Cada domingo? Se reunían todos los días en el templo, en el lugar de reunión. Por cierto, hermanos, hay quienes dicen que la iglesia empezó en las casas. La iglesia no empezó en las casas. ¿Dónde empezó la iglesia? ¿Dónde estaban ellos reunidos cuando se bautizaron los como 3,000? Y después de eso, ¿cada cuántos días se reunían y dónde? En el templo. También por las casas. En el templo y por las casas. Pero ¿cada cuánto, hermanos? ¿Cada semana?
¿Cada 15 días? ¿Cada 3 semanas? ¿Cada mes? Cada día. Todos los días. Ahora fíjese bien. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Se iban cuando la hora del convivio? Decían, tengo prisa, tengo un compromiso, me surgió una llamada, me hablaron y tengo que salir. No, ellos ya sabían a lo que iban. Iban a adorar a Dios y a tener comunión los unos con los otros. Todos los días. Ser cristiano es algo de todos los días. Cuando usted lee la palabra de Dios, hermanos, dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No solamente se reunían, no solamente tenían comunión, también evangelizaban. ¿Cuántos días? Todos los días. Y luego también dice el capítulo 6, hermanos, ahí, que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cada cuándo se hacían cargo de las viudas, hermanos? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Cada 2 meses? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 6? ¿Una vez al año? Todos los días. Acompáñenme a Santiago, por favor, capítulo 1. El capítulo 1, la palabra de Dios dice así, versículo 27. La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar tanto a huérfanos como a viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que, por una parte, uno viene a tener una religión con Dios, es decir, a ser reconectado con Dios, a ser reconciliado con Dios cuando uno forma parte de la iglesia. Es lo que dice Efesios 2, 14 al 16, que somos reconciliados con Dios en un solo cuerpo, matando en ella todas las enemistades. Pero para conservar esa relación entre Dios y yo, o para manifestar que tenemos esa relación Dios y yo, Dios designó que nos hiciéramos cargo de las viudas, de los huérfanos en sus tribulaciones. Hablando de esto, la palabra de Dios dice, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Es decir, ¿de qué aprovechará o de qué servirá si alguno dice que tiene la verdadera doctrina y no tiene obras? ¿De qué nos va a servir que seamos la iglesia correcta si no lo manifestamos a través de las obras? ¿Podrá nuestra fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, específicamente huérfanos y viudas, y tienen necesidad del mantenimiento o del sostén de cada día, y alguno les dice, ir en paz, o Dios le bendiga, o Dios proveerá, pero no desembolsa de lo que tiene, de sus bienes, no aporta para sus necesidades, no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, para las cosas de esta vida, para las necesidades que se tienen mientras estamos en esta vida, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Así que los hermanos sabían que tenían trabajo que hacer, y era trabajo de todos los días. Regresamos a Hechos capítulo 6. Estamos viendo los diáconos. No obstante, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, es un sermón expositivo. ¿Qué más lecciones encontramos ahí? El enfoque de los diáconos. En ese momento no había diáconos, pero sí la iglesia se hacía cargo de las viudas. Y dice que lo hacía todos los días, pero no había orden. Y no había orden de tal manera que comenzaron a murmurar.
Hermanos, tanto ser desordenados, es ir en contra del diseño de Dios, como ser murmuradores o chismosos también es ir en contra de Dios. Entonces los apóstoles tuvieron que poner orden, tanto organizar a la iglesia, como también quitar ese pecado de la murmuración y del chisme. Mis hermanos, una de las maneras más fáciles para hacer que su hijo cuando crezca no persevere en la iglesia es la murmuración. Es el chisme. Hable usted mal del predicador y sus hijos le van a agarrar resentimiento al predicador. Hable usted mal de la esposa del predicador y sus hijos van a crecer resentidos con la esposa del predicador. Hable mal de los hijos del predicador y sus hijos van a escuchar y no van a tener amistad, no van a tener confianza con los hijos del predicador, aunque sean de la misma edad. Y el día de mañana, cuando tengan problemas, ¿a quién creen que no le van a pedir consejo? Ni al predicador, ni a su esposa, ni a sus hijos, debido a las murmuraciones, debido a que hablamos mal de ellos en nuestros hogares. Hable usted mal de cualquier hermano y la iglesia y los niños van a crecer diciendo, ese hermano no es digno de confianza. Y cuando ellos lleguen a la etapa de la rebeldía y tengan necesidad de un consejo, y el hermano del que usted habló mal se acerque para darle un consejo, ¿qué cree que van a hacer? Todavía no abre el hermano su boca, cuando el niño o ahora el jovencito, ¿qué va a hacer? Va a cerrar sus oídos para no oír, por todo lo que escuchó de ese hermano o de esa hermana. No hay nada que destruya más, hermanos, a una congregación que el pecado de la murmuración. Miren, hermanos, cuando hay conflicto externo, cuando hay pecados externos, se pueden sufrir. Pero cuando hay murmuración, es como gangrena que por dentro va pudriendo a la iglesia. Bueno, dice el versículo 2. Entonces los 12, refiriéndose a los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Usted recuerda, si regresamos un poquito al capítulo 2, que al principio los hermanos vendían sus propiedades y sus bienes, versículo 45, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La manera en que lo hacían es que lo traían a los pies de los apóstoles y luego los apóstoles distribuían eso. Pero la iglesia llegó a crecer tanto que ya no lo podían hacer. Entonces los apóstoles tuvieron que poner orden y decir delante de toda la iglesia, porque eso ya estaba afectando a toda la iglesia, no es justo. Hermanos, tenemos que ser justos con nuestro trato hacia quien está al frente de la obra de Dios. Recuerde usted lo que la Escritura dice. Los injustos, ¿qué, hermanos? No heredarán el reino de Dios. Y la carga que habían dejado sobre los apóstoles era demasiado grande hasta que ellos finalmente dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En la iglesia, hermanos, hay dos clases de trabajo. Número 1, el trabajo espiritual. Y número 2, el trabajo material, que aquí es designado como servir a las mesas. Y ese trabajo, servir a las mesas, se refiere a diaconado. Hay trabajo que hacemos nosotros, los apóstoles, y hay trabajo que van a hacer ¿quiénes? Los diáconos. Los que se encargan de todo lo material, incluido la distribución de viudas, de huérfanos, e incluso el día de mañana construcción o reparación, todo eso va a los diáconos. Recuerda que hablamos hace un momento de los ancianos. Los ancianos vigilan espiritualmente, doctrinalmente, alimentan espiritualmente. Ese es el trabajo de los ancianos. El trabajo de los diáconos es vigilar materialmente, económicamente, físicamente. El trabajo de los ancianos, ¿cómo está la iglesia espiritualmente? El trabajo de los diáconos, ¿cómo está la iglesia? Física, económica
y materialmente. Así memorícelo. Entonces dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces es justo delante de Dios que mientras unos se encargan de la parte espiritual, otros se encargan de la parte material. Y luego les dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Fíjese que las decisiones no las tomó la iglesia, Fueron los apóstoles los que convocaron a la iglesia, no la iglesia la que convocó a los apóstoles. Fueron los apóstoles los que les dijeron lo que no es justo y lo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que designar, tenían que seleccionar de entre todos ellos a 7 varones. La iglesia no eligió qué se iba a hacer, ni cómo se iba a hacer, ni a cuántos se iba a seleccionar. Las directrices las dieron los apóstoles. En ese momento los apóstoles, aunque no eran ancianos, estaban fungiendo como tales porque eran los que estaban a cargo de la parte espiritual de la iglesia. Posteriormente ya va a haber ancianos y los diáconos van a servir bajo la supervisión de los ancianos. Otra vez. En ese momento los apóstoles estaban haciendo funciones que no les correspondían. De hecho, estaban haciendo también lo del diaconado hasta que dijeron no es justo. A partir de ese momento ellos van a hacer solamente la parte espiritual y los diáconos van a servir bajo la supervisión de ellos. Pero más tarde habrá ancianos y los diáconos van a estar sumisos bajo los ancianos. Aquí la iglesia fue convocada. A la iglesia se le dijo lo que iba a hacer, a escoger a 7 varones. Pero fíjense que las directivas las dieron ellos, no fue la iglesia. Dice, busquen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora note, ponga atención. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A alguien le vamos a encargar el trabajo de servir a las mesas. A alguien le vamos a encargar el trabajo de lo material, del alimento material y de la distribución diaria, mientras nosotros perseveramos en la parte espiritual. Entonces, una vez más, hay quienes se encargan de la parte espiritual y quienes se encargan de la parte material. Ustedes elíjanlos. Más tarde, usted ya va a leer 1 Timoteo 3, del 8 al 13, y se va a dar cuenta que hay más requisitos que los que encontramos aquí en el libro de Hechos, capítulo 6. Si cumple con esos requisitos, entonces la iglesia puede decir, yo sugiero. Puede señalar, allí, el hermano, él cumple los requisitos. Fíjense que la iglesia no los pone. Es Dios quien los pone porque Dios ya dijo qué requisitos deben de tener. La iglesia lo único que hace es seguir las directrices que nos fueron dadas por los apóstoles y profetas inspirados del Nuevo Testamento. Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y dijeron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ok, antes de leer otra vez más el versículo 6, volvamos a leer el versículo 3, la parte final. Dice, busquen 7 varones a quienes encarguemos. No dice a quienes ustedes les van a encargar. Porque luego a veces las personas piensan que la iglesia es la que toma las decisiones y los diáconos van a hacer lo que la iglesia diga. No, los apóstoles dijeron, ustedes van a seleccionarlos y una vez que los seleccionen, nosotros les vamos a encargar ese trabajo. Es decir, ellos nos van a rendir cuentas a nosotros. Luego en el capítulo 6 también, en el versículo 6, a los cuales, después de elegirlos, hicieron lo que ellos habían dicho. Los presentaron a los apóstoles. Y estos, dice ahí, orando les impusieron las manos. Es decir, los designaron para esa tarea.
Y quiero llamar su atención, hermanos, cuando dice ahí en el versículo 3, a quienes encarguemos ese trabajo. Encargar puede ser sinónimo también de delegar esa responsabilidad, pero también es a quien les confiemos esa responsabilidad. Recuerden, hermanos, ¿cuántos miembros eran? El versículo 1 solamente dice, y como creciera la iglesia del Señor. ¿Cuánto había crecido? Si solamente consideramos el capítulo 2, 3,000. El capítulo 4, 5,000. Pero al parecer ese no fue un número tan grande, porque no es sino hasta el capítulo 5, versículo 14, y dice, y gran número. Es decir, la cifra que fue añadida en el capítulo 5 supera a las anteriores. ¿Se da cuenta? Así que, haciendo un cálculo, estaríamos hablando de 20,000 personas. En una audiencia de 20,000 personas, ¿cuántas viudas habría? Vamos a ser generosos y vamos a decir que el trabajo no era tan grande, que solamente hubiera 1,000 viudas. Estamos pensando de más, pero sin pensar de más. Solamente es para ilustrar. 1,000 viudas entre 20,000, una congregación de 20,000 miembros. La pregunta es, hermanos, 6 personas, si solamente fueran 1,000, son capaces de comprar todo y dar almuerzo, comido y cena a 6 personas, a 1,000 personas, a 1,000 viudas. Usted sabe que eso es imposible, ¿verdad? 6 personas para 1,000 personas, almuerzo, comida y cena. Es imposible. ¿Cuál es la implicación lógica ahí? Que ellos, los diáconos, eran los responsables de que eso se hiciera, no los responsables de hacerlo con sus propias manos. Ellos se iban a organizar a toda la iglesia para que la iglesia lo hiciera, porque si fuéramos generosos y dijéramos que solamente había 20,000 en la congregación, y de esos 20,000 solamente fueran 1,000 viudas, 6 personas no podrían dar almuerzo, comida y cena y andar comprando y trayendo. Y no solamente era la comida, pues yo sé que ahí en la distribución diaria, y puede incluir ahí también lo que es servicio médico. Entonces, hermanos, esto es para que nosotros sepamos que en la congregación local no solamente hay ancianos que se encargan de la parte espiritual, sino que también hay un grupo de personas llamados diáconos encargados de la parte material. Ahora, así como los ancianos no solamente supervisan, sino que capacitan a la iglesia para la obra espiritual, así también los diáconos dirigen y guían a la iglesia para capacitarlos para la obra. Acompáñenme al libro de Hechos, de Efesios capítulo 4. Carta de los Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, es decir, equipar y capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, es decir, bien dirigido y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quiénes son los que hacen la obra? El cuerpo en general. Todos. La iglesia. Pero los apóstoles y maestros los capacitan para la obra espiritual y los evangelistas los capacitan para la obra material.
La iglesia está sujeta a los ancianos en cuanto a la sana enseñanza, en cuanto a la sana doctrina, y eso siempre y cuando no se desvíen del patrón de la sana doctrina, que ya está en el Nuevo Testamento. Pero de la misma manera, la iglesia está sujeta a los diáconos con respecto al trabajo material que se ha de hacer. Eso, hermanos, porque a veces se tiene la idea de que es la iglesia la que toma las decisiones por mayoría de votos. Y no es así. En el plan de Dios, en el diseño de Dios es diferente. Hay cosas que las sabemos porque están ahí escritas textualmente, pero otras porque tenemos que hacer uso del razonamiento que Dios nos dio. Fíjense lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 4 para que se dé cuenta que es así. Que hay cosas que nosotros las leemos y las entendemos porque están escritas así, con punto y coma. Pero hay otras cosas en las cuales nosotros tenemos que hacer deducciones. Carta a los Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Así que la audiencia original del escritor eran sordos para oír. No ponían mucha atención, eran distraídos o indiferentes, o simple y sencillamente algo estaba fallando en su razonamiento. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Es decir, Pablo o el escritor esperaba que ellos ya tuvieran cierta madurez en cuanto a su manera de pensar y no lo tenían. Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y luego subraya ahí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y usted sabe, tenemos el sentido del gusto, del tacto, del olfato, de la vista, pero también tenemos el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Vemos que está la luz en amarilla y lo que hacemos es pisarle el acelerador en lugar de frenar. Como que nos está fallando el sentido común, ¿verdad? Si ya está la luz en amarilla, no es para que aceleres, es para que te detengas. Bueno, lo mismo es en asuntos espirituales. Hay cosas que nosotros tenemos que deducir. Tenemos que usar nuestro sentido común. El mismo Señor Jesús lo utilizó cuando habló, por ejemplo, de la resurrección de los muertos. Esto solamente para ilustrar que hay cosas que nosotros tenemos que deducir, que hacer una implicación lógica o una inferencia necesaria. Cuando le preguntaron a Jesús respecto a la resurrección de los muertos, él dijo, ¿no habéis leído? Cuando Dios habló por medio de la zarza, cuando le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Hablando de que hay vida después de la muerte, pero ellos no lo habían razonado así. Pero Dios los hizo responsables de que hay cosas que tenemos que deducir, porque Dios nos hizo seres racionales, seres inteligentes. Nosotros pues tenemos que aprender a madurar. Es cierto, hay un proceso. Uno no llega madurando cuando recién empieza. Pero hay cosas, hermanos, que sí tenemos que empezar a ir razonando, ir deduciendo. Cuando leemos Hechos capítulo 6, nosotros podemos razonar, nosotros podemos deducir en base a la evidencia presentada cuál es el trabajo de los diáconos, hasta dónde está su autoridad y hasta dónde debe ser nuestra sumisión hacia ellos como siervos en la iglesia del Señor. Porque todo el cuerpo debe estar bien concertado y unido entre sí, ayudándose mutuamente. No es de que a eso le toca a los diáconos y ya me desentiendo yo de ellos. No, ellos son los responsables de organizarnos para que nosotros lo hagamos. Cuando haya campañas, cuando haya campamentos, cuando haya comida que dar, cuando haya un paseo o asistir a algún otro lugar, los diáconos son los que organizan y supervisan todo lo que concierne a lo material, todo lo que concierne a las finanzas, todo lo que concierne
a lo físico, al trabajo físico en la iglesia, hermano, los diáconos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo servir yo? En lugar de decir, bueno, tenemos diáconos, hágalo. No. Hermanos, dígame, ¿cómo sirvo yo? ¿En qué puedo colaborar yo? Ese, hermanos, es el trabajo de los diáconos. Mientras los ancianos vigilan y capacitan espiritualmente, los diáconos vigilan que se haga todo lo que concierne al trabajo físico, al trabajo material. Seguiremos hablando más, hermanos, sobre la iglesia, para que usted pueda identificar cuál es la iglesia del Señor. Y que cuando usted vea el día de mañana o platique con algún amigo o compañero, usted pueda ayudarle a razonar y a identificar cuál es la iglesia del Señor y si esa persona pertenece o no a la iglesia que Cristo compró con su sangre, donde se encuentran los salvos. Y también para que el día de mañana, cuando lleguemos a crecer de tal manera que se vayan a elegir ancianos, se vayan a elegir diáconos, usted sepa quién sí puede ser elegido y quién no puede ser elegido. No olvide su tarea. Requisitos: ancianos y diáconos. Primero, todos juntos. Luego, personales, familiares y sociales. Y por último, cuáles son positivos y cuáles son negativos. Cómo sí debe ser y cómo no debe ser. Porque eso nos va a ayudar mucho para las siguientes lecciones. Que Dios bendiga su palabra.